Para 2017 el sistema de salud habría perdido unos 7 billones de pesos por corrupción y la deuda de las EPS sumarían unos 25 billones. Ahora bien, debemos comprender que existe una institución que se llama la ADRES, que es la encargada, en pocas palabras, de girarle el dinero del gobierno nacional a las EPS. Veamos en este corto video cuánto le gira el gobierno, es decir, los colombianos, a las EPS que son privados. ¿Cuánto le giran ADRES, ustedes, a los sistemas de salud? 84 billones de pesos al año para este año 2023. 84 billones. 84 billones. ¿Y cuál es la fuente? 84 billones. 84. Las EPS son instituciones privadas, es decir, que tienen dueños particulares y el gobierno, un ente público, le gira dineros públicos, nuestro dinero, para que estos privados supuestamente lo administren y así nos presten el servicio de salud. Tengamos en cuenta que las EPS no le prestan directamente a usted el servicio, sino que a usted lo atienden en clínicas y hospitales. Por eso, cuando escucha que las EPS son intermediarias, esto quiere decir que las EPS le giran a las clínicas y hospitales para que lo atiendan, pero este dinero viene del gobierno nacional. Por eso, cuando alguien le diga que van a estatizar la salud, sepa que la salud ya es estatal, pues el dinero sale de nuestro bolsillo y se lo damos a las EPS. El problema, como lo vimos al principio de este video, es que las EPS sí reciben el dinero, pero no le pagan a las clínicas y hospitales. Por eso lo más común es que usted siempre encuentre titulares como estos: EPS acumulan deudas por 23 billones, con nueva EPS liderando el déficit, pero puede que en otros medios se encuentre con que la cifra es de 11 billones o una cifra totalmente diferente. Lo importante es tener en cuenta que la deuda es billonaria, tanto que es difícil de calcular, pues cuando Carolina Corcho, es ministra de Salud del gobierno Petro, dijo que las EPS le debían 50 billones a clínicas y hospitales, lo único que hizo Revista Semana fue sacar un titular poniendo el foco en el error de la cifra, pues no eran 50 billones sino 23 según la Supersalud, como si un error fuera el problema más grande del país y no la gigantesca deuda de las EPS. Pues los congresistas del Centro Democrático sentían orgullo al decir que la deuda era de 23 billones y no de 50, como si eso no dejara mal parado a sus gobiernos. Pero fijarse en un error fue lo más conveniente para los medios. Lo que no es un error, tal como lo tituló Corrupción al Día, es que las EPS no quieren dejar de recibir el chorro de billones que reciben. Como se lee en su artículo, la oposición a la reforma de Petro, no solo de congresistas sino de las propias EPS, se centra en los billonarios recursos que manejan, lo cual cambiaría de aprobarse la reforma. Pero si usted fuera una EPS, ¿cómo se aseguraría que un partido político votara a tu favor? Para eso conozcamos la historia de la EPS Sanitas, que según su mismo sitio oficial nació en 1980. En el 94 nació la EPS Sanitas y hasta inició operaciones en Venezuela en el 98, llegando a Perú, Brasil y Estados Unidos. Pero miren esto, la organización, ahora internacional, pasó a llamarse Keralty. Y si nos vamos al informe de donaciones al Partido Centro Democrático, qué casualidad, Keralty les donó la cantidad de 35 millones de pesos y ahora todo comienza a tomar sentido. Con este tipo de donaciones, ¿cómo esperamos que los congresistas sean objetivos al momento de votar por las leyes y normas para los colombianos? ¿Cómo esperamos que luchen a favor nuestro y no de empresas internacionales? Y es que ahora en el Congreso se debate la reforma pensional, pero tal como lo mencionó Pizarro, los opositores se niegan a discutir y pretenden deshacer el quórum. De hecho, estas fueron las palabras de la congresista. Pero la oposición, pues por supuesto tiene que hacer su trabajo como oposición. Ahora recuerden que cuando nosotros éramos oposición, aquí estábamos para votar que no, pero nunca impusimos una operación tortuga a las políticas que el gobierno quería desarrollar. Ellos tendrán que asumir las consecuencias.
consecuencias y darle la cara al país. Pero la senadora Paloma Valencia, con cara muy sonriente, salió a decir que lograron hundir el quórum para detener la discusión sobre la reforma pensional, es decir, que en vez de presentar con argumentos su postura, se salieron del establecimiento. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y a eso que suspendieron, faltando 5 segundos, una votación donde no iba a haber quórum. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los que está ahí. Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido. Hay que hacer presión, porque no podemos dejar que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan a recibir un país absolutamente inviable. ¿Ustedes se imaginan lo que es de ver el 168% del PIB? Es un país que es inviable, es un país que estamos matando desde ahora para que lo entierren las nuevas generaciones de colombianos. Hay que ser responsables con el futuro de Colombia, de nuestros jóvenes y de los colombianos que están por venir. Firmes en la lucha contra esta reforma. Lo extraño es que en el Congreso no debate, pero en las redes explica de sobra sus posturas, tal vez sea porque enviar un mensaje en redes es más fácil que debatirlo. Lo peor es que uno de los argumentos que encontramos de esta senadora fue decir que lo que el gobierno quiere, por ejemplo, con la reforma a la salud, es ponerle agua, electricidad y saneamiento básico a los habitantes de La Guajira, y que entonces ¿para qué la reforma si esto le corresponde a otros ministerios? Usted pretende que el sistema de salud solucione lo que debieran estar solucionando todos los demás ministerios, senador Chacón. El Ministerio de Vivienda y de Aguas pues debiera estar poniendo el agua potable, porque muchos de los determinantes de la salud que usted clasifica como preventiva son el acceso a los servicios públicos, a la alimentación. Esos no son los determinantes de salud, esa es la salud preventiva. El agua potable, la electricidad, el saneamiento básico, todos esos servicios públicos son determinantes de salud. Entonces decir que el sistema de salud tiene que encargarse de solucionar los problemas, que para eso hay otros ministerios, pues yo no termino de entenderlo, señor ministro. Lo raro es que cuando el gobierno Petro quiso hacer esto por La Guajira, Paloma Valencia salió con estas. Estamos muy contentos de que la Corte Constitucional haya cogido los argumentos para que ese decreto de la emergencia económica de La Guajira se cayera. Ni por un lado ni por el otro. Por eso uno de los primeros en responderle a Valencia fue David Racero. Y le exijo respeto a la senadora Paloma Valencia y al Centro Democrático. No por burlarse de los congresistas como ella cree, riéndose por haberse salido de la plenaria, sino por burlarse de los colombianos, por no querer tramitar la reforma pensional. Firmes en la lucha contra esta reforma. Se ríe, se burla porque cree que es una pelea entre partidos contra el presidente Gustavo Petro. Claro, ella no dimensiona porque no lo vive en carne propia, lo que significa tener un familiar que no pueda pensionarse. No le duele a aquellos viejitos que están vendiendo bonais en las esquinas, a aquellos que le están muriendo de hambre pidiendo plata. No le duele, como a la mayoría de las familias colombianas, que tienen a su padre, a su madre, a sus abuelos, que se molieron, que se mataron trabajando y que no reciben un solo peso. Ella, que vive de una familia que tiene todas las comodidades, que ella sabe que se va a pensionar y que se va a pensionar muy bien. Indolente, ella, Paloma Valencia y el Centro Democrático, indolentes, indiferentes con los adultos mayores, con los viejos de este país. Esa es la oposición que practican. No les interesa Colombia, no les interesan las familias colombianas, simplemente salirse, burlarse y reírse de nosotros. Y Generus Uga le dijo, así es el éxito de la derecha, huir de los debates, no votar, sino acabar con todo mucho antes, dañando el quórum. Esta es la derecha a la que pertenecen una parranda de hijos a los que les pagamos por seguirse cagando en Colombia. Dan asco.